Andrea Guassi. ¿Quién es Andrea Guassi? Vamos a escuchar un breve testimonio de una de las futbolistas que acusa al marido de Andrea Guassi por diversos delitos. Y esto lo voy a aclarar. Es muy llamativo que utilicen de abanderada a una persona que no fue víctima, que está dando en la cara por su marido no habla acá, no está él como representante de la falsa denuncia, es ella, que no fue víctima de una falsa denuncia, fue familiar de una víctima de supuesta falsa denuncia que sinceramente 5 mujeres te están denunciando, no es una, 5 mujeres. Y aparentemente lo más llamativo de este caso es que no habría sido en los estrados de la justicia, porque estas chicas pertenecen al ámbito del fútbol y lo denunciaron porque él era entrenador de sus equipos de la selección argentina de fútbol femenino. Y en ese ámbito, ellas hicieron una presentación ante la FIFA. Entonces, no hay un proceso judicial en el cual la justicia aparentemente haya dicho este tipo es víctima de una falsa denuncia. No, aparentemente fue solo la FIFA que dijo habría que sancionarlo, pero no, bueno, no, lo dejamos, no es culpable. Es un caso que aparentemente ni siquiera fue judicializado. Yo por lo que escuché, ellos fueron a un estrado civil a pedir que ratifiquen que él es inocente, que no tiene causas penales. Pero yo no sé si estas chicas fueron a la justicia y hicieron la denuncia en la justicia. Además sepan que las chicas en el fútbol es una situación de poder, una relación asimétrica donde el entrenador es el jefe, donde la AFA, la FIFA protegen a los entrenadores, protegen a la estructura. Y claramente las chicas quizás no quisieron arriesgar su puesto laboral y denunciar ante la justicia. Prefirieron canalizar ante el propio organismo paralelo del fútbol lo que estaba sucediendo, a ver si hacían algo. ¿Y saben qué? La FIFA se lavó las manos. Vamos a escuchar lo que decían una de las víctimas las supuestas víctimas de Guassi, de Diego Guassi. Vamos a escuchar por aquí. Tengo entendido que hay a partir de lo que nosotras hicimos aparecieron más jugadoras que lamentablemente por miedo no terminan quizá de formalizar en la denuncia, que las reentiendo porque nada, nosotras la verdad que cuando hablamos se nos empezó a instigar, se nos empezó a etiquetar en redes sociales, a llamarnos un montón de cosas diferentes, se nos empezó a amenazar. Entonces entiendo que sea muy difícil porque creo que también es lo que buscan, ¿viste? Con esto de impulsar las falsas denuncias. La realidad es que estadísticamente, o por ahí es errónea la palabra, ¿no? Pero me refiero a que hoy en día denunciar para una mujer no es para nada fácil. De hecho, ¿viste? Incluso cuando vos denunciás, ya sea al hombre que sea y el cargo que tenga, lo ves todavía ahí o incluso peor. Sin ir más lejos, el presidente de Estados Unidos está denunciado un montón de cosas y está ahí. Tenés diferentes jugadores de fútbol que lo mismo. Entonces, nada. Ahora, ¿cómo terminó este proceso? ¿A este hombre lo removieron? ¿Sigue trabajando, sigue manejando planteles de fútbol femenino? ¿Sigue en AFA? No sé, la verdad no tengo idea, porque la verdad, sinceramente, es que uno trata de seguir viviendo. Nosotras, la verdad que, si bien, como te decía, creo que también un poco salir a hablar públicamente era para cortar este hostigamiento y que se sepa también nuestra verdad, porque durante mucho tiempo esta persona junto con su esposa estuvieron difundiendo una sarta de mentiras, como por ejemplo una de las cosas que se habla, que son muy importantes en la nota, es esto del derecho de apelar. Ellos mencionan que nosotras no apelamos y nosotras en ningún momento tuvimos la oportunidad de hacerlo. ¿Se dan cuenta? Las chicas lo que dicen que en el proceso de la FIFA ni siquiera fueron citadas. Es lo que dicen. Además, que dicen que esto no está judicializado. Es la justicia que investigó los supuestos abusos y dijo, Diego Guassi es inocente, fue inocente de falsa denuncia. ¿Por qué Carolina Lozada agarra como bandera de este proyecto de ley a una persona que no es víctima? Andrea Guassi no es víctima, su marido tampoco es víctima de falsa denuncia, porque no se comprobó ni siquiera que sea una falsa denuncia. Yo quiero aclarar algo importante. Para que se hable de falsa denuncia, tiene que haber una condena
en contra de los denunciantes por falsa denuncia. Un ejemplo les voy a dar. Una persona va y denuncia delitos que sufrió. Ponele que no logren recabar pruebas materiales que sustenten su testimonio, que no se llegue a fortalecer la demanda como para condenar al denunciado. ¿Es la denuncia falsa? No, no es la denuncia falsa. No hay pruebas suficientes. Lo sobreseen porque hay falta de mérito. Lo dejan libre inocentemente porque no encontraron mayores pruebas. No significa que las víctimas mintieron y hicieron una falsa denuncia. Y Diego Guasi no es víctima de falsa denuncia. Entonces, ¿por qué Carolina Lozada agarra como abanderada a esta mujer, que no es víctima de nada, que su marido tampoco es víctima de nada, incluso desconociendo el tema legal? Porque si acá no hubo un proceso legal, que solo se fue al Tribunal de Ética de la FIFA, la voz de estas chicas, las denuncias judiciales, ¿dónde están? Miren lo que decía una periodista deportiva sobre este caso. 5 años de soportar esta pesadilla. Pasé de ser una periodista que se involucró en la difusión a una víctima más de este tipo y su esposa. Claro, porque Diego Guasi y Andrea Guasi empezaron a de alguna manera revictimizarse y acusar a las víctimas que lo denunciaron al marido como victimarias. Y claro, si vos como mujer estás sometida a una estructura manejada por hombres, lógicamente que perdés el trabajo. Lógicamente que iban a quedar fuera de la selección y fuera de los equipos de fútbol donde jugaban estas chicas. ¿Ustedes se creen que van a denunciar ante la justicia si la FIFA y la AFA no hacen nada? Si no hacen nada es porque están con los denunciados. Hoy y hace rato AFA lo tiene afuera, cosa que me tranquiliza porque sé que cuidan a las jugadoras. O sea, lo dejaron afuera pero no hay ningún proceso judicial. Es raro, ¿no? Entonces, ¿por qué la senadora Carolina Lozada utiliza abanderada a una persona que no fue víctima de nada? Vos me ponés así: 5 futbolistas de la selección argentina femenina denunciaron que un entrenador abusó de ellos. 5, ¿eh? No una. ¿Puede haber denuncias falsas? Por supuesto. ¿Pero 5? ¿5 denuncias falsas? ¿Todas diciendo lo mismo? Raro. La acusación es contra el DT Diego Guasi, entonces empleado de la AFA. Las afectadas relataron su calvario a La Nación. ¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y las? Perdón, tengo que decirlo, está así. Mirá qué linda que estás. Qué bien te queda ese peinado. Qué linda sonrisa tenés. ¿Tu papá saben que sos lesbiana? ¿Por qué no me mandás fotos tuyas? Mirá cómo estoy. Nunca me había pasado. Vos me ponés así. Estos son frases textuales que forman parte de una denuncia que en mayo de 2021 realizaron 5 futbolistas de la selección argentina contra el entrenador Diego Guasi, entonces empleado de la AFA, y a cargo de las selecciones juveniles femeninas ante el comité de la FIFA, no ante la justicia argentina, ante el comité de la FIFA. Esto es como los comités internos de los testigos de Jehová, que quieren arreglar todo internamente para que los trapitos sucios no salgan afuera. Básicamente eso. Entonces, empleado de la AFA y a cargo de selecciones juveniles femeninas ante el Comité de Ética de la FIFA, por presunto acoso y abuso sexual a través de FIPRO, el sindicato mundial que representa a futbolistas profesionales de todo el mundo. Después de años de silencio, por primera vez las jugadoras involucradas hablan públicamente del tema, revelando el calvario que aseguran haber vivido y la persecución posterior tras la decisión del máximo ente del fútbol mundial de no condenar al acusado. No existe una causa penal. Ahora, ¿está bien que la FIFA no judicialice denuncias tan graves? Yo, sinceramente, si soy abogado penalista, ya me estaría contactando a las víctimas y denunciando a la FIFA, a la AFA y a todos los involucrados, porque claramente, de alguna manera, están encubriendo. Si son parte, si saben de un delito que se ha cometido y no lo canalizaron ante las autoridades pertinentes, son parte. Dato para las chicas, ¿eh? Si hay alguien acá que conozca a las chicas, a las afectadas, díganle que Pablo Salum dijo: chicas, abran los ojos, vayan a un buen bufete de abogados e internacional, porque sinceramente esto, para mí,
termina en una condena multimillonaria, una condena megamillonaria a la FIFA y a la AFA. Porque claramente yo, a mi modesto entender, considero y creo que la AFA y la FIFA tendrían que haber canalizado las denuncias al fuero correspondiente. Después investigar, éticamente, lo que vos quieras. Pero acá hay denuncias penales que deberían haber sido canalizadas al sistema, al Poder Judicial. Y lejos de hacerlo, recabaron pruebas, recabaron testimonios, recabaron hechos y no lo denunciaron ante la justicia. Entonces, chicas, cuando van en el juicio, acuérdense de ley antisecta, porque estoy seguro que más allá de los abusos, hubo una cadena de encubrimiento acá, para otorgar impunidad. Entonces, AFA, FIFA, tienen responsabilidad, a mi modesto entender. No tengo la menor duda. Porque estos son delitos penales. A mí me importa un huevo lo que la FIFA, la AFA, o sea, no lo digo de mala forma, sino que son instituciones que no están por arriba de la Constitución argentina y las leyes. Ojo, los testigos de Jehová fueron condenados por millones de dólares por casos similares, donde agarran a los presuntos abusadores sabiendo que tienen denuncia de abuso y los cambian de lugar para que sigan abusando de otras víctimas en otros lugares. Entonces, ojo al piojo. Avísenle, arroben a la jugadora y envíenle este video. Y un abrazo y ojalá que tengan suerte en la justicia. En mayo de 2021, un grupo de jugadoras argentinas presentó ante el Comité de Ética de la FIFA una denuncia por acoso y abuso sexual contra Diego Guasi. Por la naturaleza de la acusación, las futbolistas pidieron asistencia a un sindicato y resolvieron hacer la acusación manteniendo en resguardo su identidad. Ante la falta de avances, 4 de ellas ahora hablaron con La Nación y aceptaron publicar sus nombres. ¿Saben por qué sucedió esto? Porque la FIFA no respetó ni siquiera el anonimato de las víctimas. Puso en las denuncias las iniciales reales de cada persona. Y en ese ambiente se sabe quiénes son. Es lo mismo que diga, no sé, las iniciales D y M. Diego Armando, D-A-M. Diego Armando Maradona. Que digan el 10 de la selección argentina. ¿Y quién es? ¿Quién era? O el 10 de la... O sea, claramente no fue un proceso anónimo. No cuidaron ni siquiera la identidad de las denunciantes. Entonces, esto sí que es muy grave. Que no resguarden la identidad es parte de lo mismo. En el momento inicial de la denuncia, la reacción de la AFA no se hizo esperar. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, publicó el presidente Claudio Chiquitapia en su cuenta de X. Pero la AFA solo sacó un comunicado en el que deslindó su responsabilidad en los hechos denunciados y dijo desconocer la identidad del acusado y sus denunciantes. Nadie de la AFA quiso hablar con La Nación del caso Guasi. Y acá lo ven, al presidente de la AFA con el denunciado. Muchacho, no es así. La AFA tiene que canalizar las denuncias. No se puede quedar. Se dio los supuestos abusos, los supuestos delitos, se dio en el ambiente de la empresa, de la AFA, no se dio en la casa de las chicas, en un ámbito privado. La Cámara de Investigación de la FIFA, liderada por la abogada costarricense Margarita Echeverría, concluyó que existían incumplimientos del Código Disciplinario y de Ética en cada uno de los 5 casos y recomendó sancionar al acusado. En tanto, la Sala de Adjudicación tomó el informe de la Cámara de Investigación y decidió llamar a audiencia únicamente a Guasi, sin convocar ni escuchar a las denunciantes. Durante su exposición ante la FIFA, el entrenador identificó a las denunciantes por su nombre y apellido. Algo que sorprendió porque hasta entonces nadie sabía su identidad. Mentira, ya le habían puesto las siglas a los nombres de las denunciantes. Sí, la propia FIFA incumplió en el resguardo del anonimato de las víctimas. Eso es muy grave. Es poner en riesgo la vida de las denunciantes. Y que es un proceso disciplinario que debería haber sido canalizado ante las autoridades de cada país, porque no sé dónde fueron cometidos los delitos. Un año más tarde, la FIFA cerró la investigación contra Guasi. El informe de 40 páginas, que es de acceso público, concluyó que las pruebas en el expediente son insuficientes para corroborar los hechos relatados por las jugadoras. Pero al mismo tiempo, en el punto 156,
detalló que la Cámara desea subrayar que dicha conclusión no debe considerarse como un reconocimiento de que los hechos denunciados no ocurrieron, ni de que el señor Guasi actuó de conformidad con el código de ética de la FIFA. O sea, no lo condenás, decís que los hechos pudieron haber ocurrido. No lo denunciás ante la justicia, queda todo cerradito ahí. Yo sinceramente creo que deben ir todos en cana. Todos. Hay 5 víctimas que te están denunciando delitos graves con una persona que tiene acceso a menores de edad y lo dejás ahí. Esto debería ir a un juicio penal y no sé, en tribunales internacionales incluso, contra la FIFA. AFA y FIFA están hasta las manos. Sin duda. Evidentemente, las chicas pueden estar presionadas, pero vamos a buscar el punto 156. Acá está el informe de la FIFA, para que ustedes vean que esto es real, que no hay mentira, acá no hay falsa denuncia como están haciendo ver Andrea Guasi, su marido. Esto es real, es real. No hay ningún tribunal de la justicia que lo haya juzgado y haya visto las pruebas ni tomado los testimonios. 156 el punto. Vamos a... No obstante lo anterior, la sala quiso recalcar que dicha conclusión no debe considerarse como un reconocimiento de que los hechos denunciados no ocurrieron, ni que el señor Guasi actuó de conformidad. Sin embargo, sobre la base de pruebas presentadas, la sala no se sintió suficientemente satisfecha como para llegar a otra conclusión. Es increíble. Yo leo esto y sinceramente me da vergüenza. Vergüenza. Esta gente de la FIFA tendría que estar en cana, la gente responsable debería estar en cana. O sea, es increíble que hayan publicado esto. O sea, es increíble. Es increíble que no hayan canalizado estas denuncias, ni le hayan puesto abogados, un bufé de abogado como la gente a las víctimas, para canalizar estas denuncias ante los tribunales que correspondan. Penal, civil, claramente van en contra de ellos mismos, por eso no lo hacen. Porque si son condenados, este señor, estos actos lo hizo como empleado de la AFA y de la FIFA. Entonces, ¿quién va a tener que pagar? La AFA y la FIFA. Y las chicas son empleadas también, de alguna manera. La Nación quiso entrevistar a Diego Guasi y conocer su versión, pero no quiso, evidentemente. Y acá otra foto, ¿no? De Diego Guasi con Chiqui Tapia. Claramente, si está director técnico de inferiores de la selección argentina, o de la selección argentina, no inferiores. Pero acá hay otro testimonio. Hoy para FIFA, Diego Guasi es inocente. Para las pibas es un acosador sexual. Dirigía a adolescentes en River. A varias le pidió fotos desnudas. A otras las amenazó con que si no las enviaban, no jugaban. A unas la quiso sacar del closet con tal de que no cuente las atrocidades que hacía. Esto es súper grave. Acá hay otra chica que dice Abelina Cabrera. Esto con nombre y apellido. Las chicas lo denuncian en las redes sociales. A mí me decía cosas horribles. Un día me quiso dar un beso y le metí un cachetazo con la mano bien abierta. Era 2011. Yo recién empezaba. ¡Qué asco! Luana Muñoz, Gabriela Cardón, Aldea Cometti y Camila Gómez Ares son 4 de las 5 futbolistas que denunciaron a Diego Guasi ante la FIFA. Por primera vez decidieron romper el silencio. Bueno, y acá Andrea Guasi, la mujer de este señor que estaba acusado de delitos aberrantes, diciendo que son delincuentes las víctimas, y es la que impulsa este agravamiento de pena. O sea, los victimarios están denunciando a las víctimas y quieren meter en cana a las víctimas por denunciarlos. Es increíble, es increíble. Y bueno, acá tienen los distintos relatos, la verdad que uno es peor que el otro. Pero bueno, esto está sucediendo actualmente en manos del gobierno actual, ¿eh? ¿Cuál es la raíz del problema? Ya les conté quiénes están detrás de este proyecto de ley macabro que busca perseguir a las víctimas, que le busca dar herramientas a corruptos y agentes de poder, amigos del poder que manejan el poder judicial, para perseguir a las víctimas y condenarlas a prisión. ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que está funcionando mal? Claramente están funcionando muchas cosas mal dentro del poder judicial. Una de las cosas que es, digamos, no voy a ofender a la gente que maneja el poder judicial, pero uno de los problemas que yo estoy viendo en mi modesta opinión es que hay falta de infraestructura. Realmente, tener pericias en casos tan graves como estos, pericias de un día a las víctimas,
para hacer un informe, a mi modesto entender, ahí hay un grave problema. Creo que ningún profesional serio puede hacer una pericia en solo un día si hablamos de salud mental. Si hablamos de una pericia bien fundamentada, me parece que estas pericias deben ser llevadas adelante en un proceso mayor con varias sesiones de por medio. Otro grave problema que hay en el Poder Judicial son las pericias. ¿Quién lleva adelante las pericias? Bueno, muchas de estas pericias son llevadas adelante por personas que no tienen, que no utilizan la currícula que corresponde a la carrera que cursan. Incluso hemos detectado que hay gurús que son tomados como peritos de parte, que utiliza constelaciones familiares, psicoanálisis y otras hierbas como, medicina tradicional china, un montón de pseudociencias que son fraudulentas, que no están sustentadas en métodos científicos y que claramente, si vos utilizás un método pseudocientífico para hacer una pericia, claramente no va a ser buena esa pericia. Alguien va a terminar perjudicado por esa pericia mal hecha. Tenemos problemas de infraestructura, tenemos problemas de lo que es órganos de control sobre quiénes se aceptan como peritos de parte, qué tipo de metodología utilizan, y hay un grave problema, es que muchos de estos están avalados por el sistema, por el Estado argentino, porque claramente si vos tenés universidades donde se avalan al día de hoy pseudociencias que se basan en doctrinas aberrantes con respecto a la sexualidad, a las infancias, ¿cómo querés que después esas personas que tienen un matriculado, que tienen un título otorgado por esas universidades, incluso públicas, no cometan esos errores en las pericias? ¿Cómo podés tener al frente de pericias judiciales a gente que basa lo que va a ver en una doctrina de un tipo enfermo que sexualizaba cuestiones de salud mental? Claro, es como el caso que veíamos en Rosario. Si vos tenés peritos que no utilizan método científico y que utilizan doctrinas sexualizadas sobre la salud mental, claramente te va a dar mal. Y ahí está el problema de las falsas denuncias, que inclusive muchas de esas pericias, incluso quizás no están hechas erróneamente a propósito, sino que las doctrinas en cuales han basado las pericias son erróneas. A cada perito que utilice doctrinas irracionales para hacer una pericia, le va a dar distintos resultados. Le puede dar que el niño no fue abusado, que la mujer no fue abusada, o le puede dar que fue abusado y no fue abusado. Incluso es tan así que desconocen que realmente existen mecanismos de implantación de recuerdo, falsos delitos. Esto existe y está documentado en estudios científicos serios. Y no hablo de utilizar el síndrome de alienación parental para fundamentar o excusar a pederastas y pedófilos para que queden libres. Pero dentro de las organizaciones coercitivas y dentro de la persuasión coercitiva, está probado, y está recontraprobado en muchísimos casos judiciales, donde a las víctimas se le han implantado recuerdos falsos que han sido víctimas de delitos que no ocurrieron, y esto ocurre. De hecho, hay mucha gente que ha sido condenada a base de pericias falsas, que ha sido condenada, y no solo víctimas inocentes que han sido condenadas, delincuentes que han salido libres gracias a pericias truchas, falsas. Entonces, hay que evaluar eso, y también que la falta de infraestructura y los procesos judiciales son tan engorrosos que tardan años. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El denunciante que va y hace la denuncia? ¿O todo esto que les estoy comentando? Yo creo que, claramente, si el Poder Judicial funciona bien, los peritos son éticos, son profesionales que basan las pericias en fundamentos científicos, metodología científica, claramente va a haber menos caudal de personas inocentes condenadas por falsas denuncias. Incluso, muchas veces, no son falsas denuncias. A veces son adultos que denuncian porque los niños dicen o tienen comportamientos que podrían ser compatibles con delitos de abuso. Y no hay abuso. O por ahí
la persona que fue sindicada como el posible abusador no es el abusador y está fuera del círculo familiar el abusador. Entonces, claramente hay muchos problemas que solucionar, pero creando una legislación que va a ser utilizada para amedrentar a posibles denunciantes, no se soluciona nada. Todo lo contrario. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.